Mariela, encantado de que estés aquí con nosotros en el programa Reto Siglo XXI. ¿Verdad? Hay tantos retos que y ahora con un nuevo gobierno que es importante, primero enfocarse, ¿verdad? Priorizar, eh, analizar un poco la estructura que tenemos, que hemos logrado en el pasado. Que también Costa Rica ha sido muy exitoso en una serie de sectores, de servicios, zonas francas, ha sido, ahora las zonas francas, la legislación se puede extender a prácticamente a todo el territorio nacional, o sea, las zonas costeras y las zonas de menor desarrollo con mayores incentivos. Claro, ahí hay un problema serio de mano de obra y de infraestructura. Infraestructura es conectividad también, ¿verdad? Y habrá que hacer planes pilotos para poder capacitar a la gente, ¿no? Hay unos incentivos en cargas sociales que se reducen, ¿verdad? A la gente, en base a la contratación de la gente, pero yo creo que eso no es lo suficiente. Yo creo que en esto habría que incorporar el INA, las universidades, los colegios vocacionales y hacer un esfuerzo a nivel nacional para poder mejorar el desarrollo de las zonas con mayores problemas, porque son problemas de educación, ¿verdad? Ese es el problema central, ¿verdad? Y bueno, también hay infraestructura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el puerto de Caldera no es suficiente. Muchos productos de nosotros, de la zona franca, salen por aéreo, no sale no sale por barco. ¿Ya? Por barco sale nada más los productos agrícolas, ¿verdad? Y los servicios pues no salen más que por los satélites, ¿verdad? Y no sé la conectividad, si es la mejor, y el gobierno tendrá que pensar seriamente en un plan estratégico para poder lograr nivelar un poco el gran déficit que tenemos de inversión social y generación de empleo en esas zonas, ¿verdad? Ahora estábamos escuchando a una cooperativa que opera en Punta Arenas, en una zona muy limitada y que es una cooperativa de educación. Y para mi sorpresa es que han enviado gente a Europa, a Estados Unidos, a las mejores universidades y con las mejores calificaciones, y además que la mayoría de todos los que salen graduados son recibidos por las universidades públicas y no lo que está pasando en otros centros de educación pública, ¿no? Entonces hay que hacer una transformación, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, como usted decía, ¿qué cosas hemos hecho bien? En las últimas décadas, Costa Rica sí ha sido asertivo en el tema de diversificar sus exportaciones, por ejemplo. Nosotros pasamos de ser un país bastante agrícola, luego de que cambiáramos el modelo de sustitución de importaciones por una apertura comercial. Eso nos ayudó muchísimo, no solo, ¿verdad?, a aumentar el sector agrícola, a exportarse y, por ejemplo, llegar a ser exportadores de banano y café de nivel mundial, ¿verdad?, sino que también con esta apertura comercial nosotros hemos durante estas últimas décadas diversificado la oferta exportadora y eso ha sido muy asertivo. Muchos destinos, cientos de destinos y cientos de productos. Y cientos de productos. Y ese es un tema muy importante porque dejamos de depender del sector agrícola. ¿Y por qué eso es importante? Porque también Costa Rica en las últimas décadas ha avanzado en la alfabetización y la gente que logra pues tener educación superior, y por supuesto que esto es una mano de obra más calificada. Ahí también hay que ver el tema educativo, ¿verdad?, que creo que hasta el momento habíamos sido acertados en el sentido de que sí hemos sido un país, digamos, que si nos comparamos con el resto de la región, tenemos bastante mano de obra calificada en comparación. Sí es un poco preocupante y es uno de los retos que tiene el actual gobierno de ver qué se va a hacer con todas las consecuencias que trajo el apagón educativo por las medidas del COVID, ¿verdad? Porque también no solo en la primaria y secundaria prácticamente no recibieron clases, ¿verdad? Y eso va a dejarles un vacío en ese sentido, y también creo que afectó el tema del bilingüismo, que es una de las cosas que se ha hablado mucho de que tenemos un programa
de lingüismo, pero hasta qué punto si los últimos años ni siquiera han recibido clases normales, ¿verdad? En español. Además no hay profesores de inglés, o sea, no hay ningún bilingüismo, o sea, exacto. Si acaso no llega ni al 10%, 12% de eso del bilingüismo es sumamente importante si vemos ahora hacia dónde es que ha ido Costa Rica y cuáles son las oportunidades de crecimiento que tenemos, ¿verdad? Yo estuve revisando, por ejemplo, la oferta exportadora de Costa Rica y hay un índice que se llama el índice de alta complejidad, que es de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y que hace una investigación entre, digamos, qué tan complejas son las industrias en las que se está, digamos, desarrollando Costa Rica. Nosotros en este estudio salimos como una complejidad media y alta. Eso quiere decir que, o sea, sí estamos teniendo exportaciones de productos bastante sofisticados. ¿En dónde se ve esto? Principalmente en el tema de aparatos médicos. Nosotros, las principales exportaciones de nosotros son viajes de turismo, porque somos reconocidos a nivel mundial por nuestras bellezas naturales, que ya es algo, digamos, que tiene el país independientemente 8.000 millones de dólares. Independientemente del gobierno, es una ventaja. O sea, tenemos muchísimo potencial de turismo porque tenemos un país con una ubicación geográfica y una naturaleza y una diversidad que atrae mucho turismo. Simplemente tenemos que tener las políticas de turismo correctas, pero ya tenemos, por así decirlo, la primera parte hecha, que es tener este país. Pero de segundo, vemos que la segunda industria de exportación han sido los aparatos médicos, y ahí hemos acertado también. Nosotros actualmente somos líderes en América Latina de aparatos médicos. Si vemos las zonas francas, hay gran cantidad de industrias y empresas, y aquí es también donde hay que hacer hincapié. La mayoría de estas industrias es pura inversión extranjera directa y es inversión en zonas francas. Durante la pandemia, que obviamente toda la economía mundial se vio afectada y nosotros obviamente no fuimos la excepción, si revisamos el IMAE, ¿verdad? El índice mensual de actividad económica, se estuvo manteniendo durante toda la pandemia, ¿verdad? Por las zonas francas. Si revisamos, la economía estaba contraída, ¿verdad? O sea, pero las zonas francas seguían creciendo 2 dígitos, lo cual es increíble. O sea, se seguían haciendo inversiones, se seguía expandiendo, y es eso que la gente sigue ver, enferma, entonces estás en el sector ganador de la economía. Exacto. Claro, como tercero, sí, seguimos siendo exportadores principales de banano y plátano, pero también hay cosas que podemos mejorar, y es que actualmente la tecnología... Banano, piña, café, sí, o sea, son muchos productos, pero los tres más importantes son esos. Son esos. Pero también ahí podemos tener mejoras, porque actualmente la agricultura ya no es simplemente lo que teníamos de ir y cultivar así. Ahora hay muchas altas tecnologías y una mejora de los cultivos con tecnología. Yo creo que el sector agrícola en Costa Rica también tiene el reto de hacer mejoras en, digamos, la producción o productividad, ¿verdad? Y la industrialización de sus productos. En ese sentido, me parece que un reto es la parte tecnológica. Otro reto que tenemos, y lo mencionaste ahora, nosotros sí estamos todavía rezagados, y los estudios sí nos indican que tenemos que mejorar el tema de conectividad, ¿verdad? Y sobre todo, si lo vemos por cuáles son nuestros fuertes, el turismo, por ejemplo. Podríamos tener actualmente, que hay mucho lo que llamamos nómadas digitales, en cualquier playa de Costa Rica trabajando extranjeros, si tendríamos mejor conectividad, ¿verdad? Eso sí es algo que nos hace falta. Por otro lado, un tema sumamente importante es que lo que mencionábamos, digamos, de las zonas francas, las cargas sociales en Costa Rica son muy altas. A veces muchos economistas cometen el error de decir y comparar de que no es cierto, pero es que en Costa Rica las cargas sociales se miden aparte de los impuestos. En la mayoría de países se miden juntos. Entonces, a veces
cuando alguien muestra un gráfico de los impuestos y no salimos tan altos como otros países, porque ellos sí meten las cargas sociales de una vez y nosotros no nos incluimos como impuestos, sino aparte. Pero realmente somos de los países con más altos impuestos si incluimos lo que son cargas sociales. Eso hace que, por ejemplo, la industria nacional, si no es en zona franca, no sea atractiva para inversiones. Otra cosa que yo creo que tenemos que considerar, por supuesto, es que mucho antes de pandemia, ya con el tema de Trump y China, se venía popularizando de que ya la producción no fuera offshoring, sino nearshoring o reshoring, ¿verdad? Que es traer, digamos, la producción más cerca del país o ya, o sea, crear la empresa con la producción cerca. Y no como se había hecho tanto. Se empezó a plantear con el tema de Trump y China, ¿verdad? Cuando empezó a subir los aranceles. Pero la pandemia vino también a, digamos, sumarle la importancia a esto, porque tuvimos muchos problemas en los que eran las cadenas mundiales de globales de valor, ¿verdad? Y el tema de los contenedores, ¿verdad? Fue un problema bastante difícil, y ahora los problemas, por ejemplo, cuando vemos que hay, no sé, la guerra en Rusia y Ucrania, y vemos que el impacto que tiene el petróleo en el transporte y en la productividad al final de todo esto, también resulta importante que la productividad, y es un nuevo concepto, porque antes se decía, no importa, yo pongo mi producción donde la mano de obra sea más barata y listo, pero nos estamos dando cuenta que la logística está tomando un papel sumamente preponderante en la productividad en general, y eso es un tema que tenemos que tomar a nuestro favor. Y cuando digo a nuestro favor, no lo digo solo por el tema de industrias nuestras, sino, por ejemplo, nosotros, nuestro principal socio comercial y al que más le exportamos es Estados Unidos. Si no me equivoco, es un 35% de las exportaciones. Y después de eso viene mucho más atrás China, que viene como con un 8%. Y ahí vienen, pero, o sea, tenemos la ventaja de estar más cerca de Estados Unidos que otros países que podrían ser competencia, pero que si este concepto sigue siendo popular, a Estados Unidos le va a servir más y va a ser más atractivo. Bueno, Costa Rica, por ejemplo. Sí, tenemos buenos puertos, sí, tenemos buenos aeropuertos, bueno, sí tenemos la conectividad que necesitamos. O sea, todos los factores que se requieren para que seamos competitivos, la simplificación de trámites, el poder hacer negocios, emprendimientos. Hay un reto muy grande ahí. O sea, la digitalización es importante porque hay muchos trámites en Costa Rica que la burocracia hace que se vuelvan demasiado engorrosos. Imposibles, ¿verdad? No, y ahorita cuando mencionaste lo de la infraestructura, a mí un día me dijeron un chiste y yo dije, mira, no me da tanta gracia, pero sí, resulta que el chiste es este. Y yo creo que, digamos, APM Terminals duró demasiado en poder abrirse. Bueno, ahorita vi una buena noticia, que es que el aeropuerto de Liberia ya recibió su primer vuelo de vuelos de mercancías, ¿verdad? Hoy, entonces eso es una oportunidad que se use también ese... Pero por Guanacaste, recordemos que está sí, la Coca-Cola, ¿no? Sí. Y tiene que exportar el concentrado. Pero eso es una oportunidad para Guanacaste. Es una oportunidad para Guanacaste y para tener también más eficiencia. Pero esto de chiste, bueno, de que iba un conductor, iba manejando así, no iba manejando así, sino que iba borracho, pero iba manejando en línea. Y lo paró un tránsito en Costa Rica y le dijo, usted está borracho, ¿verdad? Y entonces el conductor le dijo, pero ¿usted cómo sabe? Hace porque va manejando en línea, y aquí en Costa Rica todos manejan así para quitarse los huecos. Bueno, gracias. Ahí te vamos a invitar a otro programa. Sí, hay muchos retos, definitivamente. Pero la ley de zonas francas en las zonas de menor desarrollo es muy importante, pero es teórica. O sea, para poder llevar ahí de verdad el desarrollo, yo vi lo que pasó con Saret ahí en Punta Arenas, que fracasó. Y no es una cosa más que otra. Sobre todo es que todos los factores tienen que converger, porque uno tiene que estar a la par de un aeropuerto si va a exportar. Y es importante que las cosas no estén solo en papel, ¿verdad? Y tiene que tener muy buena conectividad, y tiene que tener buena mano de obra, y tiene que tener
buena educación para que tenga esa mano de obra. Muchas gracias.